Bueno, pues buenos días a todos. El día de hoy vamos a iniciar con su clase con el profe Ravi y vamos a continuar con nuestra clase de integrales triples. Para ello es necesario que observemos esta figura, la cual estoy compartiendo con ustedes. Es la figura número 2 y vean cómo está establecido esta región. Deben de tener cuidado al respecto. Si pueden ver, está en el espacio y en la figura tenemos primero una proyección en el plano XY. Esta proyección de esta figura me va a permitir conocer los intervalos tanto para X como para Y dentro del plano. Estamos hablando de una región sólida tipo 1. Y las funciones van a estar definidas en el eje Z. ¿Sí? ¿Sí logran ver? Los datos numéricos van a estar, o los intervalos numéricos van a estar dados en el plano XY y las funciones van a estar definidas en el plano Z. Por eso tenemos que Z va a ser igual a 1 de XY y Z va a ser igual a U2 de XY. ¿Sí? Tenemos esta figura que queremos analizar. Z me va a definir esas funciones en los intervalos y X y Y me van a definir los intervalos numéricos. Ese queda en el archivo que se llama figura 2. Viendo esta imagen, tendríamos que esa región E de esta figura 2 estaría limitado por X, Y y Z, en donde X y Y van a pertenecer a esa región D que estaba proyectada en el plano, ¿sí? Y para U1 va a ser mayor o igual a Z de U2 de XY. Y la función y los intervalos con respecto a Z van a estar dados por la función U1 y U2. Ahora, esta región sólida tipo 1, ¿cómo encontramos la triple integral? Bueno, la triple integral va a estar definida por esa región E de mi función f de x, y, z de mi diferencial con respecto al volumen. Y tenemos que identificarla. Por ejemplo, si estamos hablando de esta región sólida tipo 1, en el cual en el eje Z van a estar mis funciones, vamos a definir mis valores numéricos de X y Y en el plano X y Y vamos a definir los intervalos que irían desde 1 de XY hasta U2 de XY de mi función f de x de XYZ con respecto a Z y de ahí, bueno, con recuerdo a mi rectángulo A. ¿Qué significa? Que primero los intervalos que vamos a encontrar de las funciones van a estar en Z, como lo vimos en la gráfica, ¿sí? Y los datos numéricos van a estar en el plano XY. Importante, muy importante, siempre conocer qué pasa con nuestra función en 3 dimensiones, pero también hay que hacer la proyección en el plano XY. ¿Sí les queda claro eso? Sale. Ahora, estamos hablando de una región sólida tipo 1, que les dije, si es tipo 1, entonces la función que va a limitar nuestra
Nuestros cálculos va a ser Z. Proyectamos a XY, ¿se acuerdan que proyectamos? Tenemos nosotros nuestro plano XY. Al proyectar tenemos que definir los intervalos de X y de Y. Por ejemplo, si ustedes pueden observar, aquí, en el eje de las X está proyectado los intervalos, que son los números, que serían de 1 a 2, de 3 a 4, y los intervalos que están definidos por parte de la función en Y serían estos, aquí y aquí, proyectados en el plano XY. Entonces, para definir los intervalos, tanto de X como y con X, si estamos hablando del intervalo X, tendríamos los números que es A y B, y si estamos hablando de los intervalos Y, tendríamos las dos funciones en función de G1X y G2 de X. Y además, Z me estaría definiendo mis intervalos de acuerdo a las funciones. ¿Sí? Entonces, primero vimos en la figura anterior cómo Z delimita nuestra volumen que queremos calcular, y aquí vemos cómo al proyectarla se va a limitar. Por lo tanto, sería una región sólida tipo 1, donde al proyectarla sería una región también tipo 1. ¿Por qué? Porque la función estaría con respecto a y los valores numéricos son de acuerdo a X. ¿Se acuerdan de eso? De región tipo 1 y tipo 2, cuando vimos integrales dobles. Bueno, aquí están esas integrales dobles, que es una región tipo 1, pero además la región sólida es una región tipo 1. Ah, ¿verdad? De tal forma que en mi espacio E, de mis tres variables X, Y y Z, van a ser tales que A va a ser menor o igual a X, menor o igual a B. G1 de X va a ser menor o igual a Y, menor o igual a G2 de X. Y Z va a ser valor de XY menor o igual a Z, menor o igual a U2 de X, Y. Para una región sólida tipo 1, en donde la proyección plana es tipo 1, tenemos que X va a ser un valor numérico, Y va a ser una función y Z va a ser una función. Por lo tanto, la ecuación quedaría como la triple integral de f de X, Y, Z de B, del valor que va desde A hasta B, de Y que va desde G1 de X hasta G2 de X, de Z que va desde 1 XY a U2 XY, de la función f de X, Y, Z, por el diferencial de Z, de Y y de X. Recuerden que los diferenciales van a estar en función de los intervalos que estemos haciendo. Estos intervalos son las funciones con respecto a Z, lo ponemos aquí. Esos intervalos de Y van con respecto a Y, y esos intervalos de X van con respecto a X. Entonces, primero hacemos la integral con respecto a Z, después hacemos la integral con respecto a Y, por último hacemos la integral con respecto a X. Vamos a ver ahora una región tipo 1. Al ser región tipo 1, vean cómo está proyectado en el plano XY la imagen. Y quien me define la función con respecto a Z, bueno, va a ser el eje Z. Y vean, observan lo siguiente, por favor.
La función z sigue siendo esa función que me va a regir los límites en los cuales vamos a trabajar con esta figura, pero ahora al proyectarlo, los valores numéricos ya no van a ser con respecto a x, ahora van a ser con respecto a y. Vean, por eso está aquí c y d. ¿Ya observaron? Y ahora las funciones van a estar definidas por x y por y. Por x, perdón. ¿Se acuerdan que cuando vimos integrales dobles, región tipo 1 era cuando teníamos los intervalos numéricos en x y la función en y? Ahora es una proyección tipo 2 porque los valores numéricos están en y las funciones están en x. ¿Sí? Estamos hablando de una región sólida tipo 1 con una proyección tipo 2. ¿Tienen dudas al respecto sobre esto? ¿No? Miren, vamos bien. Por tal motivo, para calcular este tipo de región sólida tipo 1 con una proyección tipo 2, llegaríamos a nuestros intervalos que son numéricos, que están en el eje Y, que es CD, los intervalos de las funciones en la proyección tipo 2, que es en X, y las funciones con respecto a Z de mi función. Por lo tanto, de la misma forma, podemos nosotros ver que si tenemos el diferencial de Z, tenemos los intervalos con respecto a Z que son funciones. Si ahora tenemos el diferencial de X, que también es una función proyectada en el plano XY. Y por último tenemos AY, que serían los intervalos del eje Y, de acuerdo a que sean numéricos. ¿En qué? En X. Van a evaluar esa triple integral en la función z de b, donde E es el tetaedro sólido acotado por los planos x0, y0, z0 y x más y más z igual a 1. ¿Esto? Al graficar, debieron de haber obtenido esto. Vean que es un tetaedro en el cual está definido por los planos x, y z. Por ejemplo, si z vale 0, este sería el plano. ¿Sí? Si x vale 0, aquí estaría el plano de y si y vale 0, estaría el plano aquí de yz. ¿Dónde se intersectan? Bueno, la función, lo que se hizo fue despejar la función y dar el valor de z. Estamos hablando de una región tipo 1, por lo tanto, z va a ser igual a 1 menos x menos y, que sería toda esta área. ¿Dónde se intersectan? Bueno, pues en esta función, muy fácil. Por ejemplo, aquí le doy los valores de 0 a x y me quedaría que z es igual a 1, y sería este punto. Si a esta función le doy los valores de y z, valores de 0, me quedaría este punto. Y si aquí le doy valores de x y z igual a 0, me quedaría que y vale 1. ¿Sí? Esta es la gráfica que vamos a analizar y es lo que vamos a trabajar, que sería de inicio este tetaedro. Pero después les dije algo muy importante. Vamos a hacer una proyección en el plano XY. Por lo tanto, es necesario conocer esta proyección. Y lo voy a poner aquí en este color. La proyección, ¿cómo quedaría proyectado este triángulo en X y Y? Hagan esta proyección, por favor, y díganme qué es lo que les queda. Antes de continuar, ¿hay alguna duda sobre esta imagen? ¿Cómo se hizo?
¿no? Ah, sí, es que, bueno, yo la grafiqué, profe, y me quedaron como que nada más los planos así intersectándose, pero me faltó como una parte de la figura que usted tiene. Ok, recuerda que ese es el plano en azul, es Z, que sería todo este plano, te va a quedar un plano grandote, pero también te está diciendo que lo vas a limitar por los tres planos. Este plano, el plano que está aquí lo voy a poner, a ver, en el color fuchsia. Aquí hay un plano. Ese es un plano que tú, al momento de graficarlo, es un plano que se está observando. Aquí hay otro plano, que es este. ¿Sí? Y por último, hay un tercer plano, que sería Z igual a 0, que bueno, pues sería este plano. Entonces, evaluando Z igual a 0, X igual a 0 y Y igual a 0, de esos tres planos contienes tú ese tetraedro, que es esta figura que estoy poniendo en amarillo. Sí, por eso quise mostrarles mejor la figura, para que comprendieran bien cómo fue trabajada esa figura y cómo se representa en el espacio. Ahora, lo que tienen que hacer ahora es hacer la proyección. ¿Cómo quedaría proyectado ese tetraedro? Aquí. Háganlo y lo revisamos. Maestro, Tenemos nosotros la función que x más y más z es igual a 1. Y es el plano que vimos ahorita en el tetraedro. Y z va a ser igual a 1 menos x menos y. Simplemente estos términos los paso del otro lado restando. Ahora, queremos ver qué pasa en el plano XY. Si vemos qué pasa en el plano XY, ¿cuánto valdría Z? 0. 0, exactamente. Por lo tanto, tendríamos que X más Y es igual a 1. Despejando nosotros la variable X o Y, vamos a pensar en Y va a ser igual a 1 menos X. Por lo tanto, al momento de proyectar en el plano X y Y esa imagen, tendríamos que, bueno, decimos de entrada que Y es igual a 0, ¿no? Y también sabemos que X es igual a 0. De acuerdo. Tenemos un plano de Y igual a 0 y otro plano en X igual a 0. Que eso lo tenemos. Ahora tenemos que graficar cuando Y es igual a 1 menos X. Sabemos que los puntos de intersección es 1. Entonces, cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? 0. 0. Estamos hablando del punto 1,0. Y cuando Y vale 0, ¿cuánto vale X? Menos 1. No, Bueno, 1. Sería 1. 1, exactamente. Sería 1. Cuando Y vale 0, X vale 1. Y es muy fácil. Si X vale 0, si Y vale 0, X vale 1. Si X vale 0, Y vale 1. Con esta ecuación lo podemos encontrar. Y tenemos nosotros una línea recta. Esta línea recta es Y igual a 1 menos X. O pueden poner también X igual a 1 menos Y.
yo la dejo como y igual a 1 menos x. Y estamos hablando de la región limitada que está proyectada en el plano XY. Este. ¿Sí? Por eso vimos esta proyección. Por eso vimos esto. Tenemos la función dibujada en el espacio y ahora encontramos la proyección. Y de acuerdo a esa proyección, vamos a definir si es tipo 1 o tipo 2 de esa región sólida tipo 1. Que eso va a ser lo interesante. Analizando esto, podemos definir qué región podemos utilizar. Si pensamos que es una región tipo 1, los intervalos de X serían ¿de cuánto? ¿De dónde a dónde? 0 a 1. 0 a 1. Y como es región tipo 1, tendríamos que buscar la función ahora en Y. Esa función en Y, ¿de dónde a dónde iría? De 0 a la función que sacamos. Exactamente, de 0 a 1 menos X. Y con base en ello, ya tenemos nosotros analizado el problema para poder encontrar los intervalos. Por eso es muy importante poder dibujar. De tal forma que la triple integral de ese espacio E de mi volumen va a ser igual. Voy a poner los intervalos, voy a poner mi función y vamos definiendo. ¿Están de acuerdo que estamos hablando de una región tipo 1, por lo tanto, vamos a encontrar el diferencial de Z. Y ese diferencial de Z, con respecto a Z, ¿qué intervalos serían? Volvemos a nuestra imagen. Exactamente. La función mínima que tiene esta figura es cuando Z es igual a 0. Y está definida a nuestro plano cuando Z es igual a 1 menos X menos Y. Por lo tanto, los intervalos con el diferencial de Z sería de 0 hasta 1 menos X menos Y. Después dijimos, es una región tipo 1 que está proyectado en el plano. Por lo tanto, encontraríamos nosotros derivada el diferencial de Y. El diferencial de Y, sus intervalos con respecto a Y ya me los definieron, que va desde 0 hasta 1 menos X. Y por último, vamos con el diferencial de X. Y ese diferencial de X, los intervalos ya me los definieron, que va desde 0 a 1. Y de esta forma, yo encuentro la triple integral de esa región con los diferenciales de acuerdo a mi función Z. ¿Esta integral será difícil de hacer? No. Hagan por favor la integral y me dicen cuál va a ser el valor. Realizando entonces esta triple integral le debe de dar un 24avo. Por tal motivo es necesario que ustedes integren primero esta función con respecto a Z, después evalúan los intervalos de 0 a 1 menos X menos Y, integran con respecto al diferencial de Y
evalúan los integrados con respecto a 0 a 1 menos x, y por último, evalúan con respecto a x, integran con respecto a x, evaluando por los intervalos de 0 a 1, y les debe dar un 24. Si su pregunta es, bueno, esto es una región tipo 1, ¿hay más regiones? Sí, sí las hay. Pero si ustedes entendieron bien este tipo de regiones, estoy seguro que las otras regiones lo van a comprender. ¿Qué pasa ahora con ese tipo de región? Observen ahora que tenemos este sólido. ¿Ya lo lograron ver? Pero ahora este sólido, ya la proyección ya no está en el plano XY. ¿Dónde está la proyección? En YZ. En el plano YZ, exactamente. Y ahora la función que va a regir esa proyección va a ser X, ya no va a ser Z. ¿Se acuerdan que en la región tipo 1, Z era la que regía los límites de la figura? Ahora, esta figura me está rigiendo Profe, ¿cuál fue el resultado? un 24avo. Gracias. Como les mencionaba, en este aspecto, ahora la función que me está limitando, vamos a llamarle la base y la altura, o no sé cómo pudiera explicar, pero la función que me está limitando exactamente ahora la figura es X. Y si pueden ver, aquí es como la tapa inferior y aquí estaría la tapa superior, si logran ver eso en la figura. Y ahora la proyección estaría en Y y Z. Por lo tanto, se tendría que hacer la proyección en Y y Z y definir los intervalos, tanto para Y como para Z. ¿Sí? Por eso es necesario conocer muy bien la figura, porque con base en la figura nosotros vamos a trabajar. Y les presento otro caso más. Tenemos nosotros la figura. Ahora la función que me está limitando esa región es Y. ¿Ya vieron? Aquí está Y limitándome esta función de acuerdo a las tapas. Y ahora va a ser Y. ¿Y la proyección ahora en qué plano es? En el XZ. En XZ. Aquí está la proyección. Por lo tanto, habría que definir con base en qué intervalos estaría Z y estaría X. ¿Sí? Entonces, son tres tipos de regiones cuando se proyecta en el plano XY, cuando se proyecta en el plano YZ y cuando se proyecta en este plano, en este tipo de regiones que es X y Z. ¿Sí? ¿Sí les queda claro esto que les acabo de mostrar? La importancia de tener la figura, ver a qué tipo de región es y en qué plano se está proyectando. Para que con base en ese plano podamos definir cuáles van a ser los intervalos. ¿Sale? Bueno, pues hasta aquí dejamos la clase. Nos vemos hoy a las 9 de la noche. Cuídense, por favor, y seguimos trabajando al respecto. Termine la integral que les da un 24avo y en la noche seguimos. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Adiós. No, si no. Hasta luego.